Bienvenidos a una nueva sesión de la clase de química para el grado 11. El día de hoy, 12 de abril, vamos a estar revisando la temática que ha sido programada y formulada en la guía de trabajo número 09, la cual lleva por título Hidrocarburos alifáticos, haciendo mención especial al alquenos. Vamos a estar revisando, este es el segundo grupo funcional que estamos estudiando en este año 2021. La semana pasada estuvimos trabajando los alcanos como hidrocarburos saturados. Hoy vamos a estudiar el primer grupo de los dos correspondientes a los hidrocarburos insaturados, que vienen a recibir este nombre básicamente porque carecen de un átomo de hidrógeno y por esta razón dos carbonos se ven obligados a hacer un doble enlace entre ellos para alcanzar estabilidad. Recordemos que los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos, y todos ellos son compuestos que presentan carbono e hidrógeno de manera exclusiva. Los hidrocarburos alifáticos se pueden clasificar en tres grandes grupos, ¿sí? Alcanos, alquenos y alquinos, siendo los alcanos saturados, presentan enlaces covalentes simples entre carbonos, y los alquenos y alquinos son los insaturados, caracterizados por presentar enlaces dobles y triples respectivamente. Pero también los podremos encontrar de forma cíclica, y ya para eso yo les tengo preparada una guía próxima donde vamos a estar estudiando los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Pero hoy nos conviene entonces revisar qué son los alquenos, cómo se diferencian de los alcanos. Estos grupos son hidrocarburos con al menos, escúchese bien eso, al menos un doble enlace carbono-carbono. Así que cuando usted vea una molécula, una fórmula estructural o semidesarrollada que posea un doble enlace carbono-carbono, es porque allí seguramente estaremos refiriéndonos a un alqueno. Los alcanos, la semana pasada veíamos que también reciben el nombre de parafinas. Hoy los alquenos también se les llama olefinas, que procede de la palabra olefiante, es decir, gases formadores de aceites, porque todos los alquenos tienen apariencia aceitosa. Su fórmula general es CnH2n, es decir, que para un n dado, como por ejemplo 9, si n vale 9, entonces ¿cuánto vale h? H habría que multiplicar ese 9 por 2, h valdría 18. Entonces en sus moléculas contienen doble enlace carbono-carbono, y esto se debe a que sus carbonos, al menos uno de sus átomos de carbono, no está saturado con átomos de hidrógeno, es decir, ese carbono no posee 4 enlaces con hidrógenos, y por esta razón deben hacer un doble enlace estos carbonos entre ellos. ¿De qué manera? Mediante una hibridación sp2. Un orbital s hibrida con dos orbitales p, obteniéndose una geometría molecular de tipo trigonal. Recordemos que los enlaces sp3 son más fuertes y son característicos de los alcanos. Por esta razón, los alquenos, dentro de sus características físicas, tenemos que son poco reactivos, como veremos a continuación. La presencia de este doble enlace en la molécula modifica un poco las propiedades físicas si comparamos a los alquenos con los alcanos. Los alquenos más pequeños, igual que los alcanos, también son gases a temperatura ambiente. Los hidrocarburos con una cantidad de carbonos intermedios serán líquidos, y con una cantidad de carbonos muy alta, entonces serán sólidos. A partir del penteno, los alquenos son líquidos. Si hablamos de los alquenos isómeros, que son aquellos que tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pero organizados distintamente, tienen puntos de ebullición parecidos. Es decir, el 2-propeno tiene propiedades muy parecidas con el 3-propeno, que sería uno
de sus isómeros. Pero básicamente y podemos decir que sus propiedades físicas son similares a las de los alcanos. Los alquenos no se disuelven en agua, pero sí se disuelven en líquidos polares, tales como el benceno, el éter, el cloroformo. Son menos densos que el agua, ¿sí? Su punto de ebullición y su punto de fusión aumenta con el número de carbonos. Es decir, entre más carbonos tengo, mayor será el punto de fusión y de ebullición en una molécula. Los alquenos son no polares, pero en contraste, repito, son bastante solubles en líquidos polares como el benceno, el éter y el cloroformo. Aquí encontramos una de las excepciones a esa frase famosa de la química que dice que lo semejante disuelve lo semejante. Aquí encontramos un ejemplo que no cumple esa frase. Las propiedades químicas de los alquenos tienen una alta reactividad. Fácilmente hacen enlace con otras moléculas, debido a que el doble enlace es más fácil de romper que un enlace sencillo. Esa es la razón por la cual son más reactivos. Las reacciones características de los compuestos, son la combustión, por lo tanto ellos se usarán mucho como combustibles. Reacción de adición, es decir, usted puede sumar una molécula de un alqueno con otra y otra y formar polímeros. A esto le llamamos polimerización, a la unión de varias moléculas para conformar una sola. Y casualmente los plásticos son polímeros. Y aprovecho ese gancho de los plásticos entonces para entrar a hablarles de los usos y aplicaciones más importantes de este grupo. Ellos son utilizados como combustibles, los que son gaseosos, es decir, eteno, propeno, buteno y penteno. Otros son usados como disolventes, tales como el hexeno, pero su principal uso a nivel mundial y su principal importancia socioeconómica es que son la base para la formación de los plásticos. Los plásticos más conocidos son el etileno, el propileno y el polipropileno. Muy seguramente la blusa que usted está usando, la camisa, el suéter, está hecho de plástico, está hecho de polipropileno, ¿sí? Recordemos, a veces leemos la etiqueta de nuestras camisas que compramos y dice algo así como 60% algodón, 40% polipropileno, o dice propileno. Otros son utilizados para la maduración de vegetales, ¿sí? Otros conforman hormonas para la maduración. Aquí traigo a colación, allá en la casa de mi mamá compra a veces guineos, compra cualquier cantidad de bananos verdes y los guarda en una parte de la cocina, en un rinconcito, y ahí los va consumiendo toda la familia en general. Pero resulta que cuando ella los compra, a veces me dice, a los 2 o 3 días de haber comprado estos bananos ya se me maduraron todos. ¿Y esto a qué se deberá? Entonces yo también analizaba eso en su momento, hasta que concluía que era que habían guineos ya semimaduros, y estos semimaduros botaban gases, expelían gases, y estos gases eran etileno. Y el etileno facilitaba la maduración de los demás bananos, y cuando venía a ver toda esa cantidad estaba madura. Bueno, ahí les estoy presentando en pantalla los nombres de los primeros 10 alquenos. 9 para ser más exactos, porque el alqueno de un solo carbono no existe. Sí existe el alcano de un solo carbono, se llama metano, pero aquí no existe algo llamado meteno. ¿Sí? Partamos de esa base. El primer alqueno más sencillo se llama eteno. Y todos se caracterizan por presentar al menos un doble enlace, al menos uno. Seguimos utilizando los mismos prefijos de los alcanos: et, prop, but, pent, es, ep, ot, non y det, para identificar si tienen 2, 3, 4, 5 y así hasta 10 átomos de carbono respectivamente. A mano derecha están viendo las fórmulas semidesarrolladas, apréndanselas. Los alcanos empiezan en CH3 y terminan en CH3, pero los alquenos por lo general empiezan en CH2 y terminan en CH3.
toda vez que han perdido un hidrógeno, que es la consecuencia de que haya la necesidad de haberse formado un doble enlace entonces entre dos carbonos para poder alcanzar estabilidad de la molécula. Bueno, después de revisar todo esto que ustedes también indagaron en casa, vámonos entonces a la fase 2. Usted en estos instantes, apenas termine de oír el video o lo puede detener acá en este momento, inicie la construcción, la elaboración de un texto de mínimo 2 párrafos donde usted demuestre algunas de las ideas que usted está interpretando de lo que indagó en casa, ¿sí? Usando palabras propias para demostrar la originalidad y teniendo en cuenta que un párrafo yo lo considero a un escrito que por lo menos ocupe 6 líneas de un cuaderno de apuntes. Ya estamos pasando ya estamos finalizando esta etapa del año lectivo donde conceptualizamos a través de textos. Pronto vamos a empezar a conceptualizar mediante otro tipo de herramientas, tales como mapas conceptuales o mentefactos. En lo que respecta a la fase 3, que parece desafiante, pero yo espero ser lo suficientemente orientador en estos materiales en video que les estoy presentando para lograr que usted desde casa pueda aprender. Mira, en el primer punto de la simulación, usted se va a encontrar 6 estructuras, 6 fórmulas semidesarrolladas relativas a alquenos, y usted debe indicarles el nombre, teniendo en cuenta que la nomenclatura de los alquenos es la misma de los alcanos. Lo único que cambia es la terminación ano, la reemplazamos entonces acá en los alquenos por la terminación eno. Ya no será etano, sino eteno, ¿sí? Procurando vigilar que cada átomo de carbono esté presente por lo menos 4 enlaces y la molécula tenga un doble enlace carbono-carbono. Veamos el primero de ellos. Yo se los explico. El carbono 1 debe ser ubicado en el extremo donde se encuentre más cerca el doble enlace. En este caso el carbono 1 está en el extremo izquierdo, porque está más cerquita del doble enlace. Yo no puedo poner el 1 en el carbono del extremo derecho porque el doble enlace estaría muy lejos. Estaría en el carbono 4 si yo cuento de derecha a izquierda. Pero si hago la cuenta de izquierda a derecha, el doble enlace lo encuentro en el carbono 2. Entonces siempre debe estar cerca el carbono 1 del doble enlace, del grupo funcional. Partiendo de ello, numeramos o identificamos que la cadena más larga tiene 6 átomos de carbono. Bueno, en el punto número 2 nos encontramos moléculas o nombres de moléculas de alquenos que al parecer poseen errores, ¿sí? Por esta razón usted debe desarrollar la estructura, desarrollar la fórmula semidesarrollada de cada uno y mirar si esos errores existen, ¿sí? Y de todas maneras usted me va a presentar en su cuaderno las 5 fórmulas semidesarrolladas. A ver, voy a presentarles la primera de ellas. Aquí tengo, se llama 2-propil-3-hexeno. ¿Cómo yo empiezo a dibujar la fórmula semidesarrollada? Pues primero, el último nombre, hexeno, ese es el que yo tengo que escribir en primera instancia. Y luego le añado los radicales, también conocidos como sustituyentes, o también los llamamos grupos alquilos. Tengan en cuenta que los grupos alquilos son los mismos de los alcanos y hacen referencia a un alcano cualquiera que perdió un átomo de hidrógeno. Es decir, metil, propil, butil, pentil, hexil y así sucesivamente. Cambiamos la terminación ano por la terminación il. Esas ramificaciones también se aplican acá en los alquenos. Vemos en pantalla entonces el hexeno, pero dice 3-hexeno, quiere decir que en el carbono 3 es donde está el doble enlace. Y luego en el carbono 2 vamos a ubicar al propil. Propil es un propano que perdió un átomo de carbono.
y no se conecta por el CH3, se conecta por el CH2 y las uniones son carbono-carbono. Aquí parece que fuera la unión entre el hexeno con el propil, pareciera que fuera carbono-hidrógeno, pero vigilen muy bien porque deben hacer las conexiones carbono-carbono. Bueno, en la ejercitación se encuentran ustedes a ver 6 nombres. Esta vez no vamos a ver si tienen errores, no los contienen. Y ustedes me van a dibujar en su cuaderno las estructuras, las fórmulas semidesarrolladas para cada uno de ellos. A ver, tengo el 2,4 dicloro, 1,4 hexadieno. Yo primero voy a escribir ese hexadieno. ¿Sí? Es un hexeno que tiene en el carbono 1 y en el carbono 4 un doble enlace. Entonces yo por eso ya no le llamo hexeno, sino hexadieno. Ese di me está hablando que hay dos dobles enlaces. ¿Y dónde se encuentran los dos dobles enlaces? En el carbono 1 y en el carbono 4. ¿Sí? Ahí estamos viendo la molécula más larga, es la hexadieno. En el carbono 1 y en el 4 le puse el doble enlace. Y entonces sí, añado a la fórmula semidesarrollada las ramificaciones, los ganchitos, como le llamo yo. En el carbono 2 hay un cloro y en el carbono 4 hay otro cloro. Fíjense que el carbono 2 es aquel que va de izquierda a derecha, que se encuentra en la segunda posición, y no de derecha a izquierda, por la sencilla razón de que los números de los carbonos, repito, se ubican por el extremo más cercano donde estuviera el doble enlace. Si yo cuento de derecha a izquierda, el doble enlace lo voy a encontrar que inicia en el carbono 2. Pero si cuento de izquierda a derecha, veo que este inicia en el carbono 1. Bueno chicos, entonces muchas gracias por su atención. Yo los abandono. Pero ustedes, aquí en esta modelación les acabo de explicar 3 ejemplos, cada uno relativo a una de las secciones, ya sea de simulación o ejercitación. Las restantes orientaciones e indicaciones ustedes las van a encontrar en el material de apoyo que les dejo en Classroom y no en YouTube ni a través del grupo de WhatsApp. Es solo en Classroom, en la sección llamada simulación y ejercitación. Allí les dejo un segundo video donde les oriento, les explico cada uno de los restantes ejemplos que constituyen, o ejercicios, pues desafíos, que constituyen a la fase 3 de nuestra guía de trabajo. Muchos éxitos en este día, quedo atento a sus evidencias.